Era una historia legendaria, pero al mismo tiempo no había una función especial que deba cumplir. Sin embargo, la existencia de la historia era suficiente para atraer la atención de un hombre Weni. Esa historia. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? El hombre Weni miró la historia con ojos llenos de incredulidad. Sus ojos temblaron como si las historias no fueran posibles. Los dedos largos tocaron la ventana y el contenido de la historia comenzó a ser reproducido. Golpe, patada, puñetazo. El Dokkaebi intermedio Paul estaba siendo golpeado por mis puños. Cada vez que la cara del Dokkaebi era golpeada, una expresión de shock cruzaba la cara del hombre Weni. La historia de aquel que desprecia a un streamer. Incluso si diera esta historia, tenía 5 historias que igualaban o superaban el nivel legendario, y mi estado no se pondría en peligro. Naturalmente, era una historia que el hombre Weni estaba destinado a amar. Eran aquellos a los que les gustaba maldecir a los Dokkaebi, y les iba a gustar más la historia donde golpeabas a un Dokkaebi. Se escucharon los gritos de Paul. El hombre Weni pronto dejó escapar una carcajada. Esperé hasta que lo hubiera disfrutado por completo. Bien, voy a tomar esto. Es una historia muy agradable. Entonces, ¿tenemos un trato? Todavía falta. La historia que contaste es rara, pero casi no tiene valor funcional. Me imaginé que esto saldría. Rápidamente agregué. Entonces te daré la fuerza aliada de Sila. Todavía es insuficiente. Si deseas continuar con la transacción, debes cambiar el contenido del acuerdo. ¿Cambiarlo? ¿Cómo? Como dije antes, pediste 2 cosas. Uno es volver al escenario y el otro es obtener un nuevo cuerpo de encarnación. Pensé por un momento antes de preguntar. ¿Es esta historia suficiente para cubrir solo una de ellas? Está bien, para ser exacto, solo puedo ayudarte a conseguir un nuevo cuerpo de encarnación. Obteniendo un cuerpo de encarnación, esto naturalmente era importante, sin embargo... ¿Por qué no puedes devolverme al escenario? ¿Originalmente no puedes ayudar con eso? Hablas como si supieras algo. He oído algunas cosas. Más bien, había leído sobre eso. La primera espada de Goryo fue excluido del escenario y recordé lo que pasó en la nebulosa Aonji. El hombre Weni me miró a los ojos y dijo: normalmente ese precio sería suficiente, pero la situación actual es un poco especial. ¿Especial? La oficina y la nebulosa están nerviosas debido a todo lo que has hecho. De alguna manera entendí de lo que estaba hablando. El hombre Weni siguió hablando. Devolver a un exiliado al escenario es mucho más caro de lo que piensas. Es uno de los consumos de probabilidad más intensivos de todo el Star Stream. Aún así, como sabes, tengo una relación cercana con los ojos de la probabilidad. Es una situación como esta, donde muchos ojos te están mirando. Tendrás que pagar demasiada probabilidad, ¿eh? Sí, además, no conozco el motivo, pero el gerente de sucursal de la oficina, Baram, salió y todas las ventanas de transacción existentes están bloqueadas. En la actualidad, la ruta recta de retorno al escenario está casi completamente bloqueada. No puedo pagarlo. Incluso si pagas un precio más alto, no podría hacer nada. No podía volver directamente a la Tierra. La situación no fue tan suave como pensaba. El hombre Weni me miró y preguntó: ¿quieres un cuerpo de encarnación? Esta es una historia legendaria, así que puedo darte un cuerpo decente. Hay una serie de cuerpos de encarnación sanos que he recuperado del lado del Murim. Encarnación del cuerpo del Murim. Fue una propuesta tentadora, sin embargo, negué con la cabeza. No importaba lo bueno que sea el cuerpo, sería inútil si no pudiera volver al escenario. Un nuevo cuerpo de encarnación podría detener el colapso por un tiempo, pero si no regresaba al escenario el colapso aún persistiría. El hombre Weni estaba haciendo esta sugerencia a propósito, porque él sabía esto. Una vez que mi cuerpo de encarnación sucumbiera por la pena de exilio, intentaría tomar mis otras historias con un nuevo trato. Decidí empujar más fuerte. Debo volver al escenario por cualquier medio. Es más importante que conseguir un cuerpo de encarnación. Es difícil. La Tierra no es posible. Está bien. Entonces, ¿qué tal ir a otros escenarios, en otros mundos? Así fue como la espada de Goryo escapó del escenario de la península de Corea. No había ninguna razón para que no pudiera hacerlo. Sin embargo, el hombre Weni negó con la cabeza. Hay algunos lugares para buscar, pero no son buenos. Moverse en un escenario de escape requiere una mayor probabilidad. ¿Es realmente así? ¿Estás siendo codicioso? Agité deliberadamente la ventana de historias a través del aire. La historia del Dokkaebi intermedio Paul siendo golpeado fue sacudida ligeramente. Esta es una historia más rara de lo que crees. ¿Qué tipo de encarnación golpearía a un Dokkaebi en un mundo controlado por ellos? Imagínate si pones esto en tu bulto, y te jactas de ello con tus amigos. El hombre Weni agonizó por un tiempo mientras pensaba. Él pensó y pensó en eso. Tu existencia está en juego. Adquiere un nuevo cuerpo de encarnación o vuelve al escenario. Tu existencia pronto colapsará. Finalmente el hombre Weni abrió la boca. Hay un lugar al que puedes ir. ¿Dónde? En ese momento una luz misteriosa apareció alrededor de la boca del hombre Weni. El mundo de los demonios. Su rostro reflejaba que estaba diciendo algo terrible. El hombre Weni vio mi expresión y se rió. No tienes que estar asustado. El mundo de los demonios es también un lugar donde vive la gente. Además, hay suficiente energía demoníaca en tu cuerpo para que no seas notado si vas allí. Hay diferentes áreas del mundo demoníaco. ¿A dónde me vas a enviar exactamente? El reino de los demonios número 73. Es un lugar sin reglas. También es un lugar donde los perdedores del escenario se han reunido desde hace mucho tiempo. El reino de los demonios 73. Si recordaba correctamente, era una de las áreas del escenario que se superponía con el escenario de la Tierra. Entonces asentí. Bueno, no está mal. En cambio, no podré proporcionarte un cuerpo de encarnación si te envío allí. Sin embargo, ¿volveré al escenario? Entrar en el área del escenario no significaba que volverías al escenario automáticamente.
fue porque ya había terminado el escenario. En otras palabras, tuve que obtener ayuda para entrar al escenario. Entonces el hombre Wenny negó con la cabeza. Es demasiado irrazonable. Solo puedo enviarte al reino de los demonios número 73. ¿Qué tontería es esta? Te daré algo de información en su lugar. Necesitas mucha suerte y esfuerzo, pero si utilizas esa información podrás obtener un nuevo cuerpo de encarnación y volver al escenario. Parece un trato injusto para mí. Aún así es lo mejor que puedo ofrecerte. Fingí pensar por un momento antes de asentir igualmente. Ahora no tenía otra opción. Está bien, voy a aceptar ese trato. Decidí que no había necesidad de perder más tiempo. Inmediatamente saqué la historia y se la di. Usted ha pagado la historia, uno que mostró desprecio por un streamer. El hombre Wenny asintió. El precio ha sido recibido. El hombre Wenny se tragó la historia que había recibido de mí. Entonces el bulto en su mejilla se volvió de un brillo azul. Él sonrió con satisfacción y respiró hondo. Era como si estuviera chupando todo el aire a su alrededor. Miré más de cerca y me di cuenta que no solo estaba tragando aire. El tiempo y el espacio a su alrededor estaban siendo absorbidos por el bulto dentro de él. El bulto se hinchó varias veces antes de que se escuchara un fuerte rugido. Junto con el rugido, un espacio brotó de la boca del hombre Wenny. El espacio que se derramó creó un paisaje largo y eclíptico. Más allá de este paisaje, el paisaje del mundo de los demonios brillaba. ¡Entra rápido! Tiene una duración muy corta a diferencia de un portal. Salté en el pasaje sin dudarlo. ¡Ha sido transferido a un nuevo tiempo y espacio! Se sentía como si estuviera saltando a través del universo. Las estrellas pasaron como innumerables lluvias de meteoros. Estaban volando a través del cielo nocturno del Starstream. Numerosas áreas de escenarios que se habían convertido en fragmentos de historia se volaron a mi alrededor. El Starstream ha notado tu presencia. Por un momento hubo una mirada en mí. El Starstream ha aceptado tu presencia. Entonces la mirada desapareció. Una pequeña corriente se apoderó de mi cuerpo, pero eso fue todo. Quizá la probabilidad necesaria fue pagada por el hombre Wenny. Después de un corto viaje espacial, sentí la gravedad de una poderosa historia que tiraba de mí. Has llegado al área adyacente del escenario. Rodé por el suelo cubierto de polvo y gemí. El impacto afectó mi cuerpo, cuando las áreas que tocaban el suelo comenzaron a agrietarse poco a poco. Tu existencia está siendo derrumbada. Tus historias están dañadas. Necesitas un nuevo cuerpo de encarnación. Maldita sea. Me levanté apresuradamente del suelo, pero el infierno ya había comenzado. Las letras empezaron a fluir desde la grieta de mi cuerpo. La zona más peligrosa era mi corazón. Tu historia de nacimiento se está filtrando. Si no sellara la herida y salvara mi cuerpo, todas las historias colapsarían y moriría. Miré apresuradamente a mi alrededor. Ese tipo dijo que me enviaría a un lugar donde pudiera salvar mi cuerpo. Debe haber algo aquí para formar un nuevo cuerpo de encarnación. En el momento que miré a mi alrededor, mi expresión se endureció. Este lugar. Había una enorme pila de basura a mi alrededor. Entonces, como si estuviera esperando, le escuché la voz del hombre Wenny. Quizás por ahora ya hayas llegado al Reino Demonio 73 y te encuentres frente al horizonte del escenario. El horizonte del escenario. Ya sabía de este nombre. Era un lugar donde los limpiadores del escenario arrojaban a la fuerza a los desperdicios excluidos del escenario como yo. Grité mientras miraba los escombros rodando a mi alrededor. No, espera un minuto. Esto es un basurero. Podrás obtener un cuerpo de encarnación que puedas usar desde allí. Por supuesto, tienes que encontrar los componentes útiles. Bueno, no sé si puedes conseguirlos. ¡Maldito seas! El hombre Wenny no estaba planeando un trato justo conmigo desde el principio. Si yo muriera, él vendría aquí y recuperaría mis historias. Espero que puedas encontrar algo bueno en este horizonte. Me sentía vacilante. Las letras seguían cayendo de mi corazón. Si esto continuaba, moriría en 5 minutos. Después de un momento, la expresión de Kingdom ya comenzó a cambiar. Miré lentamente a mi alrededor. Fue cierto, no podía sentir los ojos del hombre Wenny en absoluto. Los ojos confundidos se calmaron y la boca que estaba abierta como un tonto se cerró lentamente. Pronto King Donghia restauró su ropa y murmuró. Es difícil. La actuación de King Donghia está mejorando. ¿Te diste cuenta? Lentamente miré hacia abajo. Fue bastante molesto, pero tuve que actuar para evitar las dudas del hombre loco. Su propósito era venir aquí en primer lugar. Si quiere obtener lo que quiere mientras se esconde de lo más posible, tiene que actuar así. Escuché a la cuarta pared mientras buscaba a los alrededores. Creo que vine al lugar correcto. Como dijo la cuarta pared, planeaba venir desde el principio. Por eso puse un espectáculo de muerte frente a las constelaciones. Subí el montón de basura y comencé a mirar alrededor. ¡Ay, duele! Sin embargo, no fue fácil mantener la cordura debido al dolor penetrante en mi corazón. Su historia de nacimiento se está derrumbando. Todos los demás estaba actuado, claramente, pero este dolor no era falso. Me aferré desesperadamente a mi conciencia mientras pensaba en las oraciones de 3 formas de sobrevivir. Fue la regresión 111 de Shugon-Hyuk. Shugon-Hyuk fue expulsado del escenario y llegó a un lugar donde podía aumentar su poder. El reino de los demonios número 73, el horizonte del escenario. En el contenedor de basura, Shugon-Hyuk obtuvo su nuevo cuerpo. Sin embargo, no importa cuánto miré, no pude encontrar una historia que pudiera ser material para un nuevo cuerpo. En primer lugar, el horizonte del escenario era un lugar donde las historias rotas convergían. No había manera de que pudiera encontrar un cuerpo utilizable en este lugar, al menos a través de métodos normales. Activaré el efecto del atributo. El efecto de atributo, Rayo de la Mark, ha sido activado. Rayo de la Mar fue un atributo evolutivo que compré por 300.000 monedas. Fue un atributo dejado en la caja que me dejó el Bichun en el metro. Finalmente, llegó el momento de que valga la pena el consumo de monedas. El privilegio. Búsqueda del factor de evolución ha comenzado. Buscar fragmentos de cuentos que puedas absorber. Lentamente cerré y abrí mis ojos cuando diferentes cosas comenzaron a notarse alrededor del basurero.
Se han detectado fragmentos de historia. Los fragmentos brillaron como una luz blanca, al menos para mí. Este lugar no era un basurero. El brazo derecho del maestro de la espada que fue apuñalado por la espalda por su amigo. El lóbulo frontal terriblemente dañado por un gran mago. El corazón de un joven dragón de oro que fue destruido por un dios externo. Según la configuración de 3 formas de sobrevivir, el privilegio del rayo de la Mark era construir un cuerpo mediante la absorción de historias rotas. Entonces, estoy empezando. Lentamente alcancé un fragmento del corazón de oro. La textura de la colcha tocaba la piel. Jung-Jin Won no sabía cuánto tiempo había pasado desde que disfrutó un lujo como este. Todo estaba en paz. No tenía por qué temer por ser atacada por monstruos en la noche o cuidarse de los humanos con intenciones de robar sus objetos. Sin embargo, Jung-Jin Won era muy consciente de que esta paz no duraría mucho. Señorita Ji-Won, por favor abra la puerta. Te estoy pidiendo una entrevista. Durante una semana los periodistas habían estado clamando frente a la casa. Podía vislumbrar destellos de luz a través de la cortina. Frente a las miradas implacables de las cámaras, Jung-Jin Won sentía una fuerte sensación de déjà vu. No solo las constelaciones son Boyous. La constelación, dragón de la llama abismal, se está riendo. La constelación, Potter secreto, está de acuerdo con tus pensamientos. Jung-Jin Won sintió una nueva sensación de emoción de todas las miradas sobre ella. Antes de comenzar los escenarios, las formas eran diferentes, pero había cosas similares. Las miradas voyeurísticas y la lucha por la supervivencia. En este sentido, el escenario podría existir antes de que el escenario comenzara. Nadie sabe después de todo qué es realmente un escenario. A través de la ventana vio el área de la ciudad rota y el bloqueo a Seoul Dome. Ya había pasado una semana desde que salieron de Seoul Dome, pero Jung-Jin Won no podía creer que ella estuviera fuera de la cúpula. Hermana Ji-Won, ¿te acabas de despertar? Así es, Ji-Hye. Jung-Jin Won sonrió impotente cuando Lee Ji-Hye interrumpió por la puerta. Había sido solo una semana después de la fuga de Seoul Dome. Muchas cosas habían sucedido mientras tanto. Jung-Jin Won y el grupo fueron asistidos con hogares por parte del gobierno provisional, y fueron invitados al instituto para responder algunas preguntas. Eran preguntas obvias. ¿Qué pasó dentro de Seoul Dome? ¿Fueron ciertos los rumores en internet? ¿Cuántas personas eran como ellos y qué ideas tenían? ¿Cuáles fueron las constelaciones y el escenario? Al principio, Jung-Jin Won respondió fielmente a las preguntas como representante del grupo. Luego, con el tiempo, todo se volvió molesto. Ella se preguntó cuál era el punto de hacer todo esto. El gobierno de Corea del Sur se había desaparecido. El gobierno provisional, formado por algunos miembros del Consejo de la Ciudad y el Parlamento que afortunadamente sobrevivieron, no tenían idea de lo que había sucedido. Todavía creían firmemente que el sistema del Estado sería significativo entre los escenarios futuros. Para ellos, que todavía estaban pagando a viejas creencias a pesar de la nueva era, Jung-Jin Won tenía algo que decirles. Quítense los trajes y las corbatas primero. No son buenos atuendos para huir. Jung-Jin Won miró a Lee Ji-Hye. En cualquier caso, los miembros del equipo eran los únicos en los que podía creer. ¿Qué hay de la señorita Yusaga? Ella está en una habitación con los niños. El problema era que los miembros del equipo no estaban bien. Lee Ji-Hye habló con voz oscura. La pérdida del señor Dongja Tsuji es un gran golpe. Honestamente, las cosas no estaban claras cuando él estaba con ellos, pero una vez que desapareció, todo estaba perdido. Ese fue Kim Dongja para los miembros del equipo. El propósito de todos era la supervivencia, pero fue Kim Dongja quien decidió el camino de la supervivencia. Era natural que los miembros del equipo se perdieran en su dirección y se dispersaran. Ojalá tuviera el manual que mencionó el soldado Atsuji. ¿Has oído hablar de Hyusun? Fue llamado al ejército el primer día y todavía no hay noticias. Ahora puedes responder a la convocatoria de los patrocinadores y recibir las pruebas personales que han establecido. Las pruebas personales se tratan como escenarios ocultos y pueden reemplazar el escenario principal si se superponen con los escenarios principales. Lee Hyun-sun fue originalmente un soldado y era natural que el ejército lo llamara. Lee Ji-Hye se quejó. Él es realmente un tonto. No hubiera ido. ¿Para qué sirve el ejército en este momento? La sustitución del escenario está disponible solo hasta que comience el escenario 25 principal. Jung-Jin Won estuvo de acuerdo con las palabras de Lee Ji-Hye, pero ella no quería regañar a Lee Hyun-sun. Todos tenían diferentes formas de lidiar con la pérdida. Los niños se quedaron en la habitación mientras que Lee Hyun-sun regresó al ejército. Si fuera solo eso, pasaron el 10º escenario y abrieron las pruebas personales. Jung-Jin Won no tenía idea de lo que esto era todavía. Lee Ji-Hye habló con una manera reconfortante. El siguiente escenario comenzará en 3 días. Jung-Jin Won tragó saliva cuando vio el mensaje flotando en el aire. 3 días después, el infierno volvería a comenzar. El problema más complicado era que los escenarios del futuro probablemente serían completamente diferentes a los que había pasado hasta ahora. No te preocupes demasiado, el maestro dijo que no es un gran problema por el momento. ¿Qué hay de Shu Gong-hyuk? No sé a dónde fue después de la pérdida de Kim Dong-ja. Él es diferente del maestro que conozco. Ciertamente, la reacción de Shu Gong-hyuk ante la muerte de Kim Dong-ja fue desconcertante. Shu Gong-hyuk se quedó en su habitación como una persona rota por un tiempo, antes de desaparecer repentinamente diciendo que volvería en 3 días. ¿La señorita Han Soo-hyun? Ella fue a hablar con los funcionarios del gobierno esta mañana. Ella dijo que es hora de cosechar las semillas que fueron sembradas. ¿El gobierno? ¿Qué puede sacar ella de ellos? Entonces algo tardíamente vino a la mente.
Si me pasara algo, sigue incondicionalmente a Han Soo-hyun. Esas palabras venían de Kim Dong-hya, que le dijo una vez, ¿por qué tuvieron que irse con Han Soo-hyun? Sin embargo, debe haber una explicación razonable ya que Kim Dong-hya dijo eso. Jung Jin-won se levantó y la sorprendida Lee Ji-hye preguntó, ¿vas a salir? Sí. No puedo seguir quejándome aquí. También debería prepararme. Entonces iré contigo. Ambas no tenían una naturaleza vacilante una vez que decidieron algo. Lee Ji-hye y Jung Jin-won salieron de la casa directamente. Abrieron la puerta principal y rotuladores de cámaras empezaron a vertirse hacia ellos. Señorita Jung Jin-won, soy un reportero de Hyoyo Ibo. Solo unas palabras, por favor. No fueron los únicos sobrevivientes. Cerca de 1000 personas regresaron de Seúl Dome. Algunos de ellos contaron lo que vivieron y hablaron sobre los terribles meses de supervivencia. Los reporteros continuaron buscando a los miembros del equipo a pesar de haber acumulado suficientes historias. La razón era simple. Entre los 1000 sobrevivientes, Jung Jin-won y los demás eran celebridades que estaban en el centro del escenario. Señorita Jin-won, ¿qué pasó dentro? Escuché que fue útil que aprendiera Kendo, ¿es eso cierto? Hay rumores de que fuiste candidata al equipo nacional. Jung Jin-won miró a los reporteros empujando sus micrófonos hacia ella. El gobierno le había dicho que no le contara a los medios de comunicación lo sucedido. Ella había estado guardando sus palabras hasta ahora porque no le resultaba fácil hablar. Entonces, ¿por qué? Hoy, Jung Jin-won tuvo ganas de decir algo. ¿Tienen curiosidad por lo que pasó allá adentro? Jung Jin-won soltó la mano de Lee Ji-hye y miró la pancarta que se agitaba afuera. El héroe de Chan Chen-gu, celebrando el regreso de la jueza de destrucción, Jung Jin-won. ¿Su héroe? Chan Chen-gu había desaparecido hace mucho tiempo. Sin embargo, esta pancarta se colgó y Jung Jin-won no pudo soportarlo más. No soy el héroe que creen que soy. No era una candidata para el equipo nacional y no me fue bien en el Kendo. Jung Jin-won habló al micrófono como si le estuviera hablando a todo el mundo. Antes de llegar a la destrucción, solo era una barman que trabajaba en un bar barato. Sus palabras causaron revuelo entre los reporteros. Nadie podía creerlo. Alguien se burló y alguien parecía un poco celoso. Frente a sus miradas, Jung Jin-won se sentía extrañamente libre. Ella ya no era la vieja Jung Jin-won. Jung Jin-won se dio cuenta de todos los ojos que estaban sobre ella. Los reporteros hacían preguntas. ¿Cómo podría una simple barman convertirse en uno de los últimos sobrevivientes? ¿Cómo pudo sobrevivir y cómo se convirtió en la jueza de la destrucción? La constelación. General Calvo de la Justicia te está mirando con ojos tristes. La constelación, Maitreya de un solo ojo, recuerda a alguien con sus palabras. Los mensajes indirectos de las constelaciones vinieron de todas partes. Jung Jin-won abrió la boca sin comprender sus sentimientos. ¿Conoces a Kim Dong-hya? La constelación, dios de la guerra marítima, está sintiendo. La constelación, Seo-ae Il-pil, recuerda el nombre de alguien. La constelación, el último héroe de Hamga-beul, lo recuerda. Las voces de los reporteros siguieron después de las constelaciones. ¿Kim Dong-hya? ¿Quién es ese? Parece que lo escuché antes. Jung Jin-won pensó que era gracioso. Ellos no sabían, por supuesto. Nunca podrían saberlo. Jung Jin-won respiró levemente y dijo: Los últimos sobrevivientes. No sobrevivimos con nuestras propias fuerzas. De repente sintió ganas de llorar mientras hablaba. Los reporteros no sabían nada y siguieron haciendo preguntas. ¿Qué estás diciendo? El nombre Kim Dong-hya no está en la lista de sobrevivientes. ¿Por qué Kim Dong-hya no volvió contigo? ¿Dónde está esa persona ahora? Jung Jin-won no lo sabía. Sin embargo, si ella tenía un deseo. Esa persona. Jung Jin-won se quedó mirando el domo de Seúl. Él estará de vuelta, eso seguro. El rayo de la Mark no se reconoce entre los otros atributos evolutivos porque es menos efectivo. Sin embargo, tiene la menor cantidad de efectos secundarios y no absorbe la debilidad de la historia. Si hubiera obtenido el demonio de Darwin, otro atributo evolutivo, me habría matado en el momento que hubiera comido la historia del dragón de oro. Este efecto de absorción fue bueno porque mi seguridad estaba garantizada, ya no tuve vidas múltiples. El fragmento de historia, corazón roto de un dragón de oro, ha sido adquirido. El nombre original de este fragmento de historia era Corazón de un joven dragón de oro que fue destruido por un dios externo. Sin embargo, no absorbí la parte destrozado por un dios externo. Esta fue la ventaja del rayo de la Mark. La tasa de absorción de historia fue baja, pero la debilidad no se absorbía. Tu nuevo cuerpo está siendo construido. La creación de un nuevo cuerpo retrasa el colapso de existencia. Este efecto es temporal y se recomienda volver rápidamente al escenario. El poder mágico fluyó en mi nuevo corazón que latía, y pude respirar un poco. Como mínimo, la tragedia de perder la historia de mi nacimiento ya no sucedería. La construcción de mi cuerpo comenzó a partir de ahora. Comencé a comer el brazo derecho del pobre maestro de la espada que fue apuñalado por la espalda por un amigo. En lugar de arrancarse la carne, estaba más cerca de echar un vistazo a una historia que se rompió tan pronto como me vio. Se ha adquirido el fragmento de historia, el brazo derecho del pobre maestro de la espada. No sabía si solo era mi imaginación, pero sentí que podía usar la espada un poco mejor. El atributo, rayo de la Mark, ha alcanzado su límite de saturación. Baja el nivel de saturación para absorber nuevo fragmento de historia. Me sentí mejor luego de comer 2 fragmentos de historia, y me senté en un montón de basura. Hace un poco de frío. Era menos doloroso que antes, pero el frío seguía picando en mi piel. La durabilidad de mi cuerpo había aumentado, pero la pena de exilio no había desaparecido. Sentí un gran vacío y soledad por la pérdida de la historia. Parecía saber por qué la gente quería escuchar, ver o leer algo una y otra vez. Entonces, un ligero calor comenzó a fluir a través de mi cuerpo. Alguien está hablando de ti. ¿Hablando de mí?
Tu historia se está creando en el planeta Tierra. Pude ver lo que pasó. Alguien hablaba de mí en la Tierra. ¿Quién fue? No podría ser Shu Gong-hyuk. Tal vez Lee Hyo-sun, Jung Hyun-won o Shin Hyo-sun. No lo sabía. Aún así, fue gracioso. Alguien estaba contando mi historia. Alguien aún me recordaba. La nueva historia, la leyenda de Kim Do-gea, se ha creado en Tierra de la Paz. Esperaba que al menos tuviera un nombre bien escrito en la Tierra. Miré hacia el cielo nocturno donde las estrellas eran invisibles. Este fue el horizonte de la historia. No podía ver las estrellas y las estrellas no podían verme a mí. Por lo tanto, las estrellas arrogantes no sabrían. En un lugar que no podían ver, la historia que los iba a destruir acababa de comenzar a contarse. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.